Ellas rompieron todos los estereotipos, que la mujer era de su casa, que la mujer era solo los roles domésticos. Entonces ellas desarrollaron mucha capacidad de gestión. No existe ideología de género. En el contexto del neoliberalismo estamos regresando a grupos más radicales. Somos una sociedad que todavía discrimina mucho. Jóvenes que trabajan género pueden defenderse mejor ante situaciones, tienen más empoderamiento. Nuestros políticos que llegan a la presidencia creen que el Perú es Lima, pero no reconocen la realidad de las comunidades, de las zonas altoandinas, de las comunidades amazónicas. En la charla de los sábados tenemos en esta oportunidad la participación de la doctora Gumersinda Reinaga. Ella es doctora en antropología, profesora de la Escuela de Trabajo Social de la Universidad de Huamanga, con quien nos une una amistad de tiempos. Por eso nos doy el lujo de entrevistarla hoy día. Gracias. A Gumersinda Reinaga, amiga y compañera de trabajo. Gumersinda, para el diario Jornada, en esta charla, ¿qué motivó a Gumersinda Reinaga interesarse por los derechos humanos? Bueno, en primer lugar un saludo a los miembros de Diario Jornada y a la sociedad ayacuchana. Bueno, creo que la misma naturaleza de mi profesión, trabajamos sobre derechos de las personas, eso me interesó mucho, pero mucho más he tomado importancia de esto a raíz del conflicto armado interno, donde se han violado muchos derechos de las personas y eso me motivó a tomar más interés en ese aspecto. Ese fue un periodo que nos golpeó mucho a los ayacuchanos. Sí. Y muchos tuvieron una actitud indiferente, pese a la tragedia que se vivía, y otros asumieron el compromiso de defender a las personas que eran violentadas en sus derechos aquí en Ayacucho. Trabajamos en la Comisión de la Verdad. Sí. Yo, por ejemplo, considero que uno de los trabajos más importantes de mi vida ha sido trabajar en esa Comisión de la Verdad. ¿Tú cómo evalúas ese periodo? Muy, muy interesante, muy valiosa y quizá a mí me llevó a trabajar en la Comisión de la Verdad el haber empezado a trabajar de manera voluntaria con las organizaciones de mujeres de Ayacucho que se gestaba a partir del vaso de leche, aunque nosotros desde siempre en las prácticas hemos trabajado con organizaciones de mujeres, pero en este caso empezaron a llegar mujeres de las áreas rurales y era necesario apoyar en esa búsqueda de la... Quizá en esa época no se hablaba de la justicia, la búsqueda de ayuda para la gente que se desplazaba, la búsqueda de los desaparecidos. Entonces la FEDECMA se interesó eso, desarrolló comedores, pero anteriormente también ya había estado como voluntaria en la Cruz Roja, justamente apoyando a la gente desplazada de los barrios. Fue una tarea muy fuerte hacer todo eso. Sí, ha sido, bueno, gratificante en el sentido que te sentías comprometida en el apoyo, pero muy doloroso ver cómo las mujeres, antes muy subvaloradas, mujeres muchas analfabetas, muchas con poca preparación, llegaban a la ciudad para buscar la sobrevivencia familiar, reclamar por sus familiares. Eso era muy doloroso, pero sentirte que haces algo por el prójimo que está sufriendo, ¿no? Y eran mujeres campesinas, mujeres analfabetas, pero muy conscientes del rol que estaban asumiendo. Así es, ellas rompieron todos los estereotipos, que la mujer era de su casa, que la mujer era solo los roles domésticos, e incursionan en espacio público empujada por este conflicto armado interno que viola sus derechos y los de su familia, ¿no? Entonces ellas desarrollaron mucha capacidad de gestión, mucha capacidad de respuesta y solidaridad con sus paisanas. Y realmente la ANFACEP, por ejemplo, es una institución básicamente de viudas y de madres que han perdido hijos. Exactamente, ellas se han constituido desde los primeros esfuerzos de búsqueda de familiares desaparecidos, después gestionan pues el apoyo para el comedor Adolfo Pérez Esquivel, que les apoya también un líder argentino, si no me equivoco, y constituyen una organización
y se institucionalizan pues en plena violencia en los años 80, 83, sin mal no recuerdo. El 83 se instala. Sí. Y una de las personas que respalda ese trabajo de ANFACEP fue también una trabajadora social, Leonor Zamora Concha. Leonor, y han habido varias personas, pero Leonor era una de las que estaba muy comprometida con ellas. Y era alcaldesa de Huamanga. Así es. Y la asesinaron en 1991. Sí, ha sido una tristeza. A mí me impactó también eso, porque estábamos en una reunión del Colegio de Trabajadoras Sociales, había ido a esta actividad, sale, la matan y nos comunican. Yo la vi con mucho dolor, cómo la habían asesinado, y tuvimos que, como miembros de las facultades sociales y de la escuela, movilizarnos para dar el apoyo, pues para recoger el cadáver y todas estas cosas. Fueron años muy, muy dolorosos. ¿Y la universidad le ha dado un homenaje? ¿Hay algún salón que lleve el nombre de Leonor? No, la universidad no lo ha hecho. Creo que hay un poco de dejadez ahí. Yo creo que la universidad pudo haber hecho muchas cosas, además de eso, porque ha sido víctima de las dos fuerzas en conflicto también. Primero en Alpachaca con la destrucción del centro de producción, acá la destrucción del imprenta, el centro de salud, ha sido duramente golpeada, y luchar por una reparación y también simbolizar a personas que han dado la vida en esa lucha, ¿no? Claro, al margen de las ideas políticas que podríamos haber discrepado, ¿no? Tenemos varios profesores de la universidad que fueron asesinados, uno de ellos en plena aula y en plena hora de clase. Exacto. Sí, no solo docentes, estudiantes, empleados. O sea, la universidad ha perdido muchos miembros en este conflicto. Cambiando de tema, estábamos hablando de las mujeres, el empoderamiento de las mujeres, y estamos en debate en estos momentos a nivel mundial, no solamente en el Perú, el problema de género. Sí, el problema de género, el tema de género, ¿no? Que es más un enfoque y una perspectiva. Por un lado, una herramienta para un análisis de la realidad diferenciada de hombres y mujeres, para poder hacer algo para los grupos más vulnerables como son las mujeres, pero ha sido muy mal entendida y en los últimos años hemos regresionado, ¿no? Y hay toda una cuestión de hablar de ideología de género que no hay. En el Perú ha habido dos movimientos importantes. Uno de ellos es hacia antes de los años 30, cuestionando la constitución de aquel entonces, que no consideraba la participación de la mujer. Está Zoila Aurora Cáceres, María Jesús Alvarado. Esa es la primera ola del feminismo en el Perú. La segunda ola se gesta hacia los años 70 y se consolida en los 80, y es en esa época que empieza a tomar más cuerpo académicamente, porque las estudiosas de las ciencias sociales, desde esta perspectiva de género, investigan la discriminación de la mujer, las características, y una búsqueda de construir una igualdad en cuanto a derechos, en cuanto a participación, en cuanto a oportunidades, que quizá aún no está siendo entendida. Claro, y son mujeres socialistas en el mundo. Sí. Tienes a Rosa Luxemburgo, tienes a otras mujeres, las que comienzan a encauzar este movimiento feminista por los derechos de las mujeres, por las reivindicaciones económicas, políticas, sociales, del 50% de la humanidad. Porque no es un grupo pequeño, es el 50% de la humanidad, pero las más afectadas son las mujeres trabajadoras, ¿no? Efectivamente, las mujeres de todos los sectores, pero tú sabes, mayor peso en esta cuestión de lo que se llama la discriminación interseccional, son los grupos más vulnerables, mujeres campesinas, indígenas, afrodescendientes, ¿no? De los sectores medios, mucho más, que sufren, por un lado, la discriminación de género, la discriminación étnica, racial, discriminación económica, etcétera, que requiere pues que se trabaje para poder reivindicar sus derechos y que puedan alcanzar la equidad, ¿no? En estos momentos, ¿en qué nivel estamos en el Perú? ¿Dice que hay un retroceso, una regresión?
Bueno, académicamente han habido, la primera universidad que creó el diploma de género fue la católica. Después, por influencia, nosotros incorporamos en 3 escuelas el curso de género. Luego, San Marcos también tiene maestría en género y políticas públicas. Entonces, hay un avance, sin embargo, estamos viviendo una crisis de la democracia, retorno hacia el autoritarismo. Entonces, los sectores radicales están cuestionando todo este trabajo que hay con este famoso El movimiento Con mis hijos no te sí, metes. con mis hijos no te metas, y esto de la ideología de género, porque no es ideología de género, no Y, existe ideología de y género. tiene mucho peso en Estados Unidos esta propuesta de ideología de género, al extremo de que quieren suprimir algunos cursos en las escuelas en Estados Unidos. Es muy posible, aquí también, por ejemplo, hay una oposición a trabajar lo que son los derechos sexuales y reproductivos, una educación sexual a los jóvenes en las escuelas, sobre texto de que eso es convertirlas en lesbianas o homosexuales, lo cual no es cierto. Y sin embargo, el no trabajar un derecho fundamental, que es el derecho menos trabajado hasta ahora, tenemos pues muchos casos de violencia de género, violaciones, embarazos no deseados. Crímenes de odio. Exactamente, ¿no? exactamente. Porque eso es lo más peligroso, porque por una cuestión de género a una persona homosexual pueden matarlo por odio. Así es. Ellos son víctimas de maltratos, asesinatos, y ahí también hay una incomprensión, ¿no? Creen que es una enfermedad, es una desviación, y lo cual no es. Y creo que los científicos sociales y los del área de biología mismo deben ver por qué existen los intersexos, por ejemplo, por qué hay estas situaciones, que muchas veces obedece también a cuestiones biológicas. Hay un problema que también está metido acá, y de repente vamos a chocar con algunas personas que nos están viendo, las iglesias. Sí, yo soy católica, pero a mí me da mucha pena. Bueno, en la Iglesia Católica, por ejemplo, hay sectores ya que han avanzado, pero hay sectores más radicales que se oponen, ¿no? Y esto está vinculado también incluso, por ejemplo, al uso de la OE, anticoncepción oral de emergencia, Ujú. todas esas cosas, ¿no? Y no solo es la Iglesia Católica, la Iglesia Evangélica, muchas otras están, y esto creo que es una influencia a nivel global, que en el contexto del neoliberalismo estamos regresando a grupos más radicales a actuar en este contexto. Con mis hijos no te metas. Es una organización de iglesias evangélicas Así es. muy radicalizadas que incluso pueden llegar a agredir a personas que, por ejemplo, están de acuerdo con el derecho de las mujeres de decidir sobre su cuerpo. El Exacto. problema del aborto, que están decididas a agredir a jóvenes que manifiestan públicamente sus relaciones sentimentales, porque al final de cuentas que vayan 2 hombres agarrados de la mano, porque son homosexuales, o 2 mujeres que vayan de la mano abrazadas o acariciándose en la calle, lo ven como una suerte de transgresión a las buenas costumbres. Claro, es que esa es la bipolarización, o ver desde solo 2 perspectivas, o es hombre o es mujer, y que eso se está dando también a nivel global con esta alianza neoliberal, neocolonial, el patriarcado, de ver, por ejemplo, la sociedad civilizada, el eurocentrismo y todas estas cosas, de ver determinadas sociedades, por un lado, como superior y otras inferior, las sociedades periféricas o las subdesarrolladas. Pero esto va más allá que eso. Está la discriminación al indígena, al afrodescendiente, a las mujeres, o sea, cómo se entrecruza, y hay toda una alianza, y esto es lo que da el panorama para esta discriminación. ¿Y aquí en Ayacucho cómo estamos? ¿Cómo estamos en la universidad? El problema de género, el problema de derechos humanos. ¿Hay cursos de derechos humanos en la universidad? ¿Hay cursos de género en la universidad? Bueno, en mi escuela, desde 1996 hemos creado el curso de género, también para ciencias de la comunicación, porque en ese momento yo era directora, y con los amigos de antropología. Entonces, desde Plan 1996, Plan 2004 y ahora en el 2018
18 se han ratificado el curso de género. En trabajo social tenemos curso de derechos humanos y ciudadanía, tenemos derechos sexuales y reproductivos, que justamente desde esa perspectiva hemos creado en los últimos planes, el 2004 y 2018. Pero el avance del dictado de género, por ejemplo, o aplicación del enfoque y perspectiva, la transversalización aún no se da. Y eso es lo que hemos discutido en un último evento, la necesidad que las universidades puedan comprometerse en esto. O sea, hay necesidad de trabajar esto, derechos humanos, ciudadanía, interculturalidad, porque somos un país diverso. Y justamente esto de las opciones sexuales también es parte de la diversidad, pero somos una sociedad que todavía discrimina mucho. Entonces, por ejemplo, yo el otro día he señalado que para mí es muy importante, y no solo porque lo diga yo, sino a partir de una investigación que desarrollé en el 2019 y 20, que muchos jóvenes en grupos focales han manifestado la importancia de trabajar género y que decían que las jóvenes que trabajan género pueden defenderse mejor ante situaciones, tienen más empoderamiento y que sería fundamental trabajar, por ejemplo, género en derecho, en educación, en todas las carreras de ciencias médicas. ¿Por qué? Porque ellos van a atender situaciones ocasionadas por problemas de violencia de género, discriminación. Entonces, si no se maneja eso, ¿cómo se atiende? Por ejemplo, ¿cómo un docente va a aplicar este enfoque de género que se está en la educación básica regular, casos de bullying? Un joven que no es el macho, que se entiende, y es un joven que pueda tener ciertas actitudes, ¿no?, que en lo normal, entre comillas, no son permitidas en un muchacho. Y es motivo de bullying, de aislamiento, de maltratos en las escuelas. ¿Cómo actúa un profesor? Efectivamente, entonces eso es uno. Y en salud tenemos mortalidad materna, agresiones físicas, psicológicas que llegan, abortos forzados, tantas situaciones, y en el caso de derecho, pues todos estos casos. Entonces, creo que son las carreras donde prioritariamente deberían incorporar esto. Si no es un curso, aunque sea transversalizar, pero es fundamental también derechos humanos, ciudadanía, en este contexto de nuestro país, que nuestra democracia está en pique, nuestra ciudadanía cada vez más débil. Y que hemos atravesado un periodo muy duro, que ha sido peor que la Guerra del Pacífico. Ha habido más muertos en este conflicto armado y ha sido de mayor duración. Exacto. Y ha dejado traumas muy graves en nuestra sociedad, que hasta ahora los percibimos. Que no se ha atendido adecuadamente, ¿no? Y estos traumas se van transfiriendo segunda hasta tercera generación, sino cómo entendemos jóvenes que se suicidan, jóvenes que están atravesando situaciones difíciles. El alcoholismo, la adicción. Así es. ¿Es posible en estos contextos todavía seguir hablando de reconciliación? ¿O es más bien en estos momentos con mayor fuerza que debemos hablar de eso? Yo creo que debemos hablar de eso, pero hay dos trabajos que hay que hacer. Por un lado, la incidencia, porque tiene que partir de nuestras autoridades, un compromiso político, una voluntad para crear las condiciones para la reconciliación, porque la reconciliación no puede quedar en un discurso. Claro. Y por otro lado, también trabajar con las organizaciones para esto, porque mientras haya conflictos, es difícil lograr el desarrollo. Eso es una traba para el desarrollo. Tenemos dos presidentes que han sido guerrilleros. En Uruguay, sí, Pepe Mujica. Así es, y que ya se nos fue también. Hombre. Y en Colombia, Petro. Que han tomado las armas, han estado en las guerrillas y han resultado o por lo menos Petro todavía no termina su periodo. Pepe Mujica es considerado el mejor presidente que ha tenido Uruguay. Quizá pues ese compromiso que ha tenido y el involucrarse en este movimiento le ha permitido conocer mejor la realidad de sus países, lo que muchos de nuestros políticos que llegan a la presidencia creen que el Perú es Lima, pero no reconocen la realidad de las comunidades, de las zonas altoandinas, de las comunidades amazónicas. Entonces estamos pensando en políticas muy homogenizadoras, muy occidentales,
pero no estamos valorando esta diversidad que requiere también una atención en el respeto, en el reconocimiento, respeto a la diferencia, ¿no? Reconocimiento de sus derechos, sus demandas. Sin eso no podemos avanzar. Eso es una de los grandes nudos que tenemos que Una de las desatar. grandes trabas que se nos pone en el camino para llegar a ser realmente un país que se haya reconciliado con su propia historia. Y es bien difícil reconciliar cuando hay negacionismo, cuando hay terruqueo a toda protesta que con justa razón hacen las poblaciones, ¿no? Entonces, eso es una mordaza, pues. Entonces, en este contexto es muy difícil. Y la impunidad. Exacto. Ha sido Coludida con la corrupción que habría que agregar. Así, la corrupción que es la que destruye todo. Así es. ¿No? Donde cae la corrupción, todo se parchita. Así es. Gumersinda, ha sido un placer conversar contigo. Palabras finales, Gumersinda. Bueno, en primer lugar agradecer a Jornada y agradecerte a ti, Juan. Como dices, somos amigos, compañeros de trabajo, hemos compartido muchas cosas y creo que son temas que hay que seguir trabajando, hay que seguir difundiendo, también en cumplimiento con las recomendaciones de la Comisión de la Verdad, para que las cosas no se repitan, ¿no? Los hechos dolorosos no se repitan. Nunca más. Nunca más. Hemos estado con Gumersinda Reinaga, acá en Hotel Sevilla, gracias al apoyo que Edgar Medina nos da para todas las charlas de jornada. Hasta el próximo sábado.